Muy buenos días, dignos padres de familia del sexto grado F, queridísimos niños. Vamos a iniciar nuestra clase correspondientes al día de hoy. Nos encontramos en la semana 15. El tema de la semana es celebramos la riqueza de ser un país diverso. Muy bien. En las semanas anteriores investigaste sobre las manifestaciones culturales importantes para tu familia, tu región y nuestro país. En estas semanas seguirás aprendiendo sobre la diversidad cultural del Perú, sus orígenes desde las culturas ancestrales y los aportes de las diversas culturas que llegaron a nuestro territorio. El mes de julio celebramos las fiestas patrias, es decir, ser peruanas y peruanos, y lo que eso significa para todas y todos. Al respecto, seguramente te has preguntado, ¿por qué debemos celebrar el aniversario patrio? ¿Qué significa festejar el aniversario patrio? Para encontrar las respuestas, indagarás y reflexionarás sobre las formas de celebrar las fiestas patrias y propondrás alternativas para festejarlas considerando nuestra diversidad cultural. De esta manera, el producto de las 2 semanas de aprendizaje hoy iniciamos es realizar un reportaje sobre la celebración de las fiestas patrias en tu familia, expresando su diversidad cultural y tus puntos de vista, lo cual reforzarás con entrevistas y testimonios. Nos encontramos en el día 1, es decir, día lunes. La actividad del día de hoy es investigamos en diversas fuentes los orígenes de las manifestaciones culturales. Parte número 1, recursos para la actividad. Hojas de reuso cuaderno, lápiz o lapicero. Ficha número 1, el origen de las danzas Atajo de Payas y los Abelinos. Ficha número 2, documentos sobre el origen de las danzas Atajos de Payas y los Abelinos. Ficha número 3, la vestimenta de las danzas Atajo de Payas y los Abelinos, disponibles en la sección recursos de esta plataforma. Muy bien, desarrollo de la actividad. Hola a todos y a todas. En la actividad de hoy te invitamos a descubrir el origen de algunas danzas y fiestas tradicionales de nuestro país. Eso te permitirá valorar cómo gracias a la creatividad que nuestros pueblos somos uno de los países del mundo con mayor riqueza y variedad en manifestaciones culturales como la danza y las fiestas tradicionales. La meta de hoy, nuestra meta, explicar los orígenes de las danzas tradicionales de nuestra cultura a partir del análisis de fuentes históricas. Ahora vamos a empezar, empecemos leyendo una historia. A ver, volveré a bailar. Brigitte y Alejandro se conocieron cuando fueron convocados para jugar en la selección de ajedrez de su escuela. Se hicieron grandes amigos porque les gustaba mucho este deporte. En los últimos días de entrenamiento, Brigitte estaba llegando tarde, por lo que Alejandro decidió ir a la casa de su amiga para ver qué es lo que pasaba y animarla al llegar temprano a los entrenamientos. Cuando Alejandro llegó a casa de su amiga, le informaron que la encontraría en el canchón de la esquina. Al acercarse al canchón, Alejandro vio a Brigitte sosteniendo un bastón junto a otras niñas y chicas más grandes ensayando una danza. Se acercó a ella para decirle que ya estaban tarde para el entrenamiento. Brigitte respondió pidiéndole que la esperara un poco más, que iba a acabar los ensayos. Luego, mientras iban a entrenar, Brigitte le comentó a Alejandro que las mujeres de su familia practican desde hace mucho tiempo atrás la danza Atajo de Payas y los varones el Atajo de Negritos. Me gusta mucho zapatear al son de la guitarra, dijo Brigitte y preguntó, ¿en tu casa practican alguna danza? ¿De dónde son tus padres? Alejandro respondió, en mi casa los varones practican los abelinos. Mi papá es de San Jerónimo, Huancayo, y mi mamá es de Tarma. Mientras Alejandro volvía a casa, luego de haberse despedido de Brigitte, pensaba en el entusiasmo de su amiga por seguir practicando las payas, la danza de sus padres. Y luego se decía a sí mismo, de pequeñito acompañaba a mi papá cuando recorría las calles de San Jerónimo, ambos vestidos como abelinos. Estos últimos años he dejado de hacerlo. Voy a volver a bailar. Me gusta la música que toca la orquesta, pero ahora lo haré conociendo más de esta danza que se practica en mi familia. Voy a investigar.
Las niñas y niños aprendemos las manifestaciones culturales que se practican en nuestras familias, tal como Brigitte y Alejandro. Estas manifestaciones varían de región y región, de región en región, y se han originado en algún momento de la historia por la creatividad de los pueblos. En esta actividad ayudaremos a Brigitte y Alejandro a investigar los orígenes de las danzas que se practican en sus familias. Es decir, haremos el mismo trabajo que hace un historiador, quien sigue una serie de pasos para saber dónde, cuándo, cómo surgió una danza y qué significado tiene para esas personas. Empecemos a investigar. Vamos a explicarte cuáles son los pasos que tenemos que seguir para conocer más sobre una danza u otro tema de tu interés. El primer paso consiste en proponer las preguntas que nos interesan y que queremos resolver durante nuestra investigación. Por ejemplo, si queremos saber el origen de la danza, podríamos hacernos preguntas como: ¿en qué lugar se originó? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Quiénes crearon la danza y por qué la crearon? Ahora tú tienes que pensar en algunas preguntas sobre las cosas que a ti te gustaría averiguar sobre una danza que conoces. Fíjate que para hacer preguntas se usan ciertas palabras como por qué, cuántas, de qué. Puedes usar otras palabras para preguntar como cuándo, cómo, para qué, y también se puede hacer preguntas sin usar estas palabras como las personas que bailan esta danza son solo hombres. Escríbelas en tu cuaderno. El segundo paso consiste en contestar las preguntas a partir de lo que ya sabes o de lo que ya empiezas a suponer respecto a las preguntas que planteamos en el primer paso: ¿cuándo, dónde, quiénes y por qué? Para hacer estas suposiciones no se requiere haber leído documento alguno, sino que se responden basándonos en nuestras experiencias y conocimientos. A continuación, escoge 2 o 3 preguntas que planteaste en el paso anterior e intenta contestarlas. Aquí observamos un cuadro que dice mis preguntas y mis primeras respuestas. Ejemplo: ¿de qué materiales están hechos los? Será el vestuario, los sombreros, no sé. Yo creo que los tales cosas, ¿no? Lo que mencionamos aquí. Hechos de plantas y plumas de pájaros porque sus colores son muy brillantes, es decir, es una pequeña descripción. Para practicar el primer y segundo paso, te invitamos a realizar la actividad de la ficha. Planteamos preguntas e hipótesis sobre la ficha número 1, el origen de las danzas Atajo de Payas y los Abelinos, que se encuentra en la sección recursos de esta plataforma. El tercer paso, para continuar investigando como una historiadora o un historiador, consiste en buscar diversas fuentes históricas, documentos, fotografías, testimonios, etcétera, que nos permitan obtener información sobre las preguntas que nos hemos planteado. Al leer y observar estas fuentes históricas, podremos verificar si nuestras suposiciones del paso 2 estaban en lo cierto o no. Muy bien, qué interesante. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta en una investigación histórica es saber seleccionar la fuente histórica que utilizarás. Los criterios y preguntas que te ayudarán a seleccionar fuentes históricas son: confiabilidad. ¿Qué tan veraz será la información que nos brindará? ¿Quién es su autora o autor? ¿Participó en el hecho o proceso histórico? ¿Cómo lo hizo? ¿Tiene algún interés particular? ¿Lo que nos dice es un hecho o es una opinión? Valor. ¿Aportará en el estudio del tema histórico? Límite. ¿Será suficiente la información que nos brinde? ¿Será necesario buscar otra fuente? Para trabajar este tercer paso, desarrolla la actividad de la ficha número 2, documentos sobre el origen de las danzas Atajo de Payas y los Abelinos. Para el trabajo en la interpretación de imágenes, te invitamos a desarrollar la ficha número 3, la vestimenta de las danzas de Atajo de Payas y los Abelinos. Es importante que sepas investigar cómo una historiadora o un historiador, pues esto te permitirá aprender por ti mismo o por ti misma sobre cualquier tema o problema que te interese. El día de hoy aprendiste a plantear preguntas para hacer hipótesis e interpretar documentos
e imágenes. Con tu familia, reúne a tu familia, preséntales tus respuestas a tus familiares, pídeles que te hagan sugerencias para mejorar tu trabajo, pídeles que te cuenten cómo es que tu familia practica danzas tradicionales. Si no practican ninguna danza, pregúntales si tus abuelos lo hacían y te expliquen por qué dejaron de practicarla. Reflexiona. Escribe un listado sobre todo lo que aprendiste de las danzas atajo de payas y los abelinos. Explica a un familiar cómo lo aprendiste. Escribe o dibuja cuán cerca o lejos sientes que estás de la meta que te presentamos al inicio. Luego, explica qué pasos o procesos te resultan más difíciles al analizar fuentes históricas y anota cómo podrías mejorar. Muy bien, querida familia. Ha sido un tema muy interesante acerca de las danzas, de las costumbres de nuestra querida patria llamada Perú. Será hasta otra oportunidad. Que tengan un lindo día. Gracias.